Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. La tercera temporada de Imagen Latente, que conmemora el 30 aniversario del Centro de la Imagen, busca conocer y reconocer la historia de este espacio dedicado a la fotografía y la imagen, en la voz de las personas que participaron en su fundación y colaboraron en su quehacer a lo largo de estas 3 décadas. Desde la creación del Centro de la Imagen, la Bienal de Fotografía, el Festival Fotoseptiembre y la revista Luna Córnea han sido pilares importantes para difundir la fotografía de México y el mundo. En este capítulo, daremos un recorrido por la historia de estos proyectos fundacionales gracias al testimonio de las personas que participaron en su creación y organización. También hablaremos de la Bienal de Fotoperiodismo y su relación con el Centro de la Imagen. La Bienal de Fotografía tiene sus orígenes en el Salón Nacional de Artes Plásticas, fundado en 1977 por el Instituto Nacional de Bellas Artes para dar a conocer las distintas expresiones artísticas del país. A pesar de no tener una sección específica dentro del salón, la fotografía se hizo presente con más de 30 propuestas que fueron elegidas para la sección bienal de gráfica ese mismo año. El jurado consideró que la fotografía y la gráfica no podían ser evaluadas con el mismo criterio y dejó a la fotografía fuera del concurso. En la sección bienal de gráfica de 1979, el jurado otorgó uno de los premios de adquisición a Lázaro Blanco, distinguiendo así a la fotografía como disciplina artística. También sugirió crear una sección propia para la disciplina. En 1980 se convocó a la primera Bienal de Fotografía, hecho con el que inicia un proceso de validación e institucionalización de la fotografía en México, impulsado por el Consejo Mexicano de Fotografía. Soy Emma Cecilia García Krinsky, actualmente soy investigadora y curadora independiente. La fotografía iba ganando terreno, primero con los coloquios latinoamericanos de fotografía, luego la sede del Consejo Mexicano de Fotografía, y en 1980 la Bienal de Fotografía. Entonces, la fotografía se iba posicionando de una manera muy contundente. La Bienal de Fotografía se llevó a cabo ininterrumpidamente de 1980 a 1988. En 1993, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes retomaron el certamen y convocaron a participar en la Sexta Bienal de Fotografía, cuya organización estuvo a cargo de la Coordinación Nacional de Exposiciones y Proyectos Temporales. El 4 de mayo de 1994, el Centro de la Imagen inauguró su recinto con la muestra de la Sexta Bienal de Fotografía. A partir de entonces, cada 2 años, organiza este certamen que mediante una muestra, un catálogo y el otorgamiento de premios de adquisición, se ha convertido en uno de sus proyectos eje para reconocer, impulsar y divulgar la producción fotográfica actual. Bueno, mi nombre es Estela Treviño y soy investigadora y curadora de fotografía y trabajé en el Centro de la Imagen desde el 95, finales del 95, hasta 2013. Mira, yo creo que la Bienal de Fotografía es muy importante, sobre todo porque tenemos un rezago de 40 años de que no se compra obra fotográfica, ningún museo, obra, acervo. Y creo que esto da un buen pie para que el Centro de la Imagen tenga una línea de obra que tiene que ser donada por parte de los autores ganadores, en donde por lo menos empieza a ser una adquisición muy pequeñita, pero que de alguna manera es importante. Soy Alejandro Castellanos y soy investigador en el CENIDIAP, que es el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INVAL. Bueno, la Bienal de Fotografía, pues digamos que yo la ubico desde mucho antes, incluso del Centro de la Imagen, pero en el caso de la Bienal, y en particular en relación con el Centro de la Imagen, como que ha sido un espacio, por un lado, de conexión con la comunidad de los fotógrafos y los artistas,
y por otro lado también como un espacio de experimentación, digamos, en cuanto a las posibilidades desde la Bienal de Fotografía, de que la fotografía conecte con el campo de las artes visuales, digamos. Bueno, mi nombre es Gabriela González Reyes, soy promotora y gestora cultural dedicada a la foto. Bueno, la primera experiencia que tuve con la Bienal fue en realidad la sexta. A donde se puso bueno fue cuando ya me tocó la séptima, que fue cuando pues me tocó hacer el registro de todo lo que entraba, ¿no? Hubo bienales en donde tuvimos 800 registros, ¿no? Entonces era una locura, ¿no? O sea, y además no es como ahora, que la obra es digital, ¿no? Y los jurados la pueden ver de manera digital. Llegaba en físico, ¿no? Entonces había que distribuir en todas las salas, era increíble porque en todas las salas poníamos los lunes, que se cerraba, poníamos la obra, el jurado la iba revisando una a una, se iba guardando y se iba poniendo lo que seguía, ¿no? Entonces, sí, en el sentido de cómo funcionaba la Bienal, creo que en realidad se mantuvo muy parecida, ¿no? con el tiempo. Lo único que fuimos logrando fue este asunto de hacerla más democrática, ¿no? Se oye muy raro eso, pero de sí permitir, ¿no? que la obra de todo mundo se viera, ¿no? Y que todo mundo pudiera participar en las mismas circunstancias. El objetivo de la Bienal era tener un termómetro de lo que pasaba en el país, ¿no? Porque es una Bienal nacional. O sea, tener un termómetro de lo que pasaba en el país. Con la llegada del siglo XXI, ¿qué cambios ocurrieron en las siguientes ediciones de la Bienal de Fotografía? El identificar que la emergencia de una nueva generación, ya en este siglo, ¿no? En el siglo XXI. O sea, pues varios de los fotógrafos que quizás empezaron en las bienales de los 90, ¿no? Como Cano Bernales o Gerardo Montiel o Dante Busquets, ¿no? Luego en las siguientes, ya los de este siglo, pues ya alcanzaron los premios porque ya su obra había madurado y de alguna forma pues han mantenido carreras importantes, ¿no? Dentro de la fotografía. Entonces sí era muy claro para mí, por ejemplo, en el caso de la primera bienal que me tocó, ¿no? La del 2002, que Ivonne Venegas y Federico Gama, que fueron los que ganaron los premios, pues marcaban una relación, por ejemplo, de Ivonne, que es interesante luego si se compara con la de Daniela Rosell, ¿no? De mirar hacia otro sector de la social que antes no se veía en las bienales, ¿no? La clase media y las clases... O en el caso de Federico, de usar el proyecto, o sea, la imagen documental, pero de una manera asociada incluso a algo que aparentemente está totalmente distante, que es la moda, ¿no? Pero con contexto y ciertos cambios que quizás no eran tan notorios como en otros casos, por ejemplo, la bienal anterior, que había sido pues muy asociada al arte contemporáneo, y estas, ¿no? De la instalación y tal, pero también lo que yo pienso, y eso es algo que sí corresponde un poco a mi visión de la imagen, de la fotografía, es que se mantuvo una relación con la fotografía y que el paso a otra manera de pensar la fotografía en el espacio se daba dentro del espacio de la fotografía. La Bienal de Fotografía es una plataforma de reconocimiento para quienes encuentran en las posibilidades del medio fotográfico una vía de expresión. También es una muestra de las inquietudes formales y temáticas de la producción fotográfica en México de un periodo determinado. Vista en retrospectiva, permite conocer no solo el desarrollo de la fotografía en nuestro país, sino también una parte del devenir histórico y social en los últimos 40 años. A la par de la Bienal de Fotografía, de forma independiente, se llevó a cabo la Bienal de Fotoperiodismo, que desde sus inicios fungió como un foro para valorar y promover la obra de fotoperiodistas y fotodocumentalistas en México. Se organizaron 6 ediciones del certamen entre 1994 y 2005.
Bueno, yo soy, para los que me conocen, soy Enrique Villaseñor, fotógrafo, documentalista y con muchos años de trabajo en esto y en algunas otras cosas. La Bienal de Fotoperiodismo nace en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí nace la Bienal, pero ¿cómo es que nace? En aquellos años, creo que fue en 1993, una cosa así, me invitaron de la universidad a llevar una exposición de fotógrafos mexicanos, de fotoperiodistas, a un congreso de fotoperiodismo a Monterrey. Le hablé a todos los fotógrafos, los que te imaginas, todos los fotógrafos, y todos participaron, me llevaron sus fotos, y ahí voy a Monterrey, montamos esa exposición, padrísima, padrísima, y bueno, quedaron ellos muy impresionados por el trabajo que estaban haciendo los fotógrafos de prensa en México. Esa exposición, titulada Fotoperiodismo más allá de la información, luego se presentó en el Museo Mural Diego Rivera en la Ciudad de México, que ya había mostrado en 1991 la exposición de las segundas jornadas periodísticas de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias al interés de la entonces directora del museo, Dolores Arvide, y del fotógrafo Enrique Villaseñor, fue posible llevar a cabo la primera edición de la Bienal de Fotoperiodismo, como un espacio propio para mostrar y reconocer el trabajo de los fotoperiodistas de México. Enrique Villaseñor encabezó su gestión y organización con el apoyo del entonces Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ser la segunda Bienal. Y la segunda Bienal, hablamos, ¿a dónde la vamos a poner? ¿Sí? Pues ya estaba el Centro de la Imagen, tocamos la puerta, Pati, tenemos una segunda Bienal, ¿no te gustaría? Por supuesto que sí, todo el apoyo. Programación de exposiciones, enmarcado, todo. A partir de la segunda edición, el Centro de la Imagen se convirtió en sede de la Bienal de Fotoperiodismo hasta su última edición en 2005. Las categorías del concurso variaron a lo largo del tiempo. En las primeras ediciones, las categorías correspondían con los grandes temas cubiertos usualmente en los medios impresos: política, nota policíaca, vida cotidiana, cultura, espectáculos y sociales y deportes. La convocatoria estaba abierta a fotografías individuales, así como a reportajes, y los premios se dividían en Premio Fotoprensa México para fotoreportaje y fotonoticia y premios por categoría, además de menciones honoríficas. También instituyó el Premio Espejo de Luz como homenaje a la trayectoria profesional de los fotoperiodistas mexicanos, el cual fue otorgado a Faustino Mayo, Enrique Metinides, Walter Rutter, Héctor García, Enrique Bordes Mangel y Rodrigo Moya. Todas las bienales se dieron cosas distintas. Cambiaron las plataformas, cambiaron las formas de trabajo, pero lo que no cambió fue la importancia de que el fotógrafo ya era consciente de su propia obra, de su propio valor. El fotógrafo ya era un vocero de sí mismo, porque ya tenía conciencia. La Bienal abrió conciencia en el fotoperiodismo. Dejó de ser un trabajador marginado en los periódicos a ser un autor que se impuso en los periódicos. Luego de una controversia por la autenticidad de la serie ganadora de la Sexta Bienal de Fotoperiodismo, que puso sobre la mesa el dilema en torno a la originalidad y el valor documental de la fotografía de prensa, el grupo organizador ya no dio continuidad al certamen. La Bienal de Fotoperiodismo fue una iniciativa relevante para la historia del fotoperiodismo mexicano. A raíz de sus múltiples polémicas, el certamen consiguió abrir la conversación en torno a múltiples aspectos decisivos para la práctica fotoperiodística, como los límites de las posibilidades creativas para el trabajo documental. Por otro lado, propició un espacio para valorar, discutir, difundir y promocionar la obra de los fotoperiodistas de México.
aglutinó al gremio y construyó un acervo que hoy resguarda el Centro de la Imagen y es ya memoria histórica de momentos clave del país entre 1994 y 2005. En México, si bien desde 1985 se organizaba en Mérida, Yucatán, abril, mes de la fotografía, y desde 1990, junio, mes de la fotografía, en Jalapa, Veracruz, la Ciudad de México no tenía un evento celebrado de forma regular en relación a la fotografía hasta que nació Fotoseptiembre en 1993. Con apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, desde la Coordinación Nacional de Exposiciones y Eventos Temporales, la organización del festival estuvo encabezada por Pablo Ortiz Monasterio y Patricia Mendoza, junto a un equipo conformado por Yolanda Andrade, Emma Cecilia García Krinsky, Patricia Gola, Elizabeth Romero, Gustavo Prado, Agustín Estrada, Jorge Lépez y Rogelio Rangel, entre otras personas. El primer mes dedicado a la fotografía en este país fue 150 años de la fotografía, y Fotoseptiembre surge de la respuesta que hubo en 1989 por parte de toda la comunidad cultural. En México, en 1991, nos invitan a ser país invitado en la Bienal de Tenerife, que se llama Fotonoviembre. Entonces, nosotros ya teníamos el pendiente de organizar el mes de la fotografía, pero por distintos compromisos y demás, se nos había quedado en el tintero. Después de Fotonoviembre en 91, fuimos a Tenerife, Pablo Ortiz Monasterio, Gerardo Suter, Laura González, fui yo, no sé si me falta alguien, Lourdes Grobet vino con nosotros, ahí estuvimos conviviendo con ella, y pues ahí mismo se empezó a hablar, bueno, ¿qué pasa? Se quedó en espera el mes de la fotografía. Entonces como que fue otra vez un empujón para no dejar en el tintero este proyecto. Y finalmente ya empezamos a planear en forma el mes de la fotografía, y inspirados en el nombre de Fotonoviembre, se llamó Fotoseptiembre. Yo soy Pablo Ortiz Monasterio, soy fotógrafo, soy editor, soy entusiasta de la fotografía. En aquel momento, cuando hicimos Fotoseptiembre, ¡pum!, resultó una cosa bárbara. Entonces lo hicimos y convocábamos a galerías privadas, museos, bla, 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 y tuvo mucho éxito. Y desde el principio tuvo gran peso, ¿no? Entonces otra vez ir a ver a todo el mundo, a venderle el proyecto. Oye, mira, vamos a hacer, ¿tú qué quieres hacer? No tienes proyecto, mira, tenemos esta cartera que te gusta, como vendedor de Tupperware, así era, ¿no? Para mí Fotoseptiembre siempre fue un festival políticamente hablando importante, y nos dimos cuenta que de alguna manera pues no había modo de hacerlos consecutivamente, y se empezó a intercalar con la Bienal Fotográfica. Y luego para Fotoseptiembre del 96, pues ya teníamos prácticamente toda la República Mexicana, y en Fotoseptiembre también del 96, que ya empezó a ser internacional, ya teníamos Estados Unidos, todo México y gran parte de Latinoamérica. Siempre se habló que México era como pionero en la fotografía de muchos países. Y sobre todo hay que decir por qué era pionero, pues porque aquí se empezaron a hacer los coloquios, gracias a Pedro Meyer, gracias a Patricia Mendoza. Entonces, de alguna manera, el antecedente, aparte de todas, del Fotoseptiembre y con el Centro de la Imagen, pues también fueron, por supuesto, los coloquios. Entonces, todas estas gentes de Latinoamérica que no tenían un foro para exhibir, encontraron un foro muy importante en Fotoseptiembre para poder exhibir desde sus países, pero verse reflejados en los catálogos de México, que pues finalmente quedaban plasmados en de alguna manera en una edición que iba a quedar a posteriori. El primero sí le dimos un espacio a la educación.
Eso sí me parece que era clave también, porque también en un momento en el que se estaba redefiniendo la posición del centro en relación a la educación fotográfica, o sea, el 2003. En ese Fotoseptiembre justo lo que se convocó fue un coloquio sobre educación y fotografía. Le hicimos un homenaje a Lázaro Blanco, ¿no? Que ya llevaba, me imagino, como unos 30 años haciendo su taller en la Casa del Lago. Fue muy interesante para mí, incluso vino Nathan Lyons, vino a hacer una conferencia magistral, ¿no? Y ahí lo que sí me fue muy interesante es ver, pues, porque ahí pues vinieron de varios lugares y hubo propuestas interesantes y nos ayudó mucho también a redirigir la mirada hacia América Latina, que siempre ha sido un tema, o sea, el origen del centro del Consejo Mexicano de Fotografía y de la fotografía contemporánea en México está asociado a América Latina, ¿no? A la idea de América Latina. Los siguientes festivales entonces se dedicaron en el 2009 a Argentina, un diálogo México-Argentina, y en el 2011 a Brasil, diálogo México-Brasil, ¿no? Digamos, una de las fortunas que yo tuve fue estar todo este periodo largo, digamos, de 12 años, y entonces tener mucho contacto con festivales y con proyectos que venían desarrollándose en ese periodo. Y también algo que es otra de las cualidades que tiene este espacio, ¿no? Es un espacio internacional, o sea, no es nacional, no es mexicano, no es latino, es internacional. Es algo que yo creo que es muy importante ver, porque no todos los espacios, o casi ningún espacio, tiene esa cualidad en México, aunque presentan muchas veces proyectos internacionales, pero no surgen como este de un proyecto de la comunidad internacional. A partir de la edición 2003 de Fotoseptiembre, se nombró Red de la Imagen a la programación expositiva que organiza la comunidad fotográfica nacional e internacional para formar parte del festival, esto mediante la convocatoria plural e inclusiva que abre el Centro de la Imagen en cada edición. Fue este llamado el que propició, con el tiempo, que la comunidad fotográfica de todo el país se apropiara de Fotoseptiembre. Pensar que no es un centro y la periferia, sino más bien que es una red en la que son distintos nodos que a veces se conectan, a veces se dispersan, a veces crecen, a veces disminuyen, pero es así como funciona también. O sea, es un poco, a veces tiene que ver con la economía, ¿no? Por ejemplo, pues obviamente los estados del norte tienen a veces mayor recurso para sostener sus instituciones, sus museos, pero de pronto te encuentras en el sur un proyecto como el Centro Fotográfico de Oaxaca, que tiene que ver con una iniciativa de una figura fundamental, ¿no? Que es Francisco Toledo, pero también de la sociedad civil, ¿no? de la cultura oaxaqueña y de todo lo que implica en términos de comunidad, ¿no? Entonces cada lugar tiene sus particularidades, ¿no? Veracruz con la universidad, con sus instituciones, con sus eje Jalapa-Puerto, ¿no? Puerto de Veracruz y Jalapa, que es o sea, si va uno a cada uno de los lugares, se encuentra uno situaciones distintas, ¿no? A lo largo del tiempo, el Festival de Fotografía del Centro de la Imagen se ha consolidado como una fiesta colectiva de y para la producción fotográfica, que ha logrado abarcar casi todo el territorio nacional y convocado incluso a otros países. Por su alcance, persistencia y espíritu inclusivo, este encuentro de 3 décadas ha detonado un entramado de espacios e iniciativas para la divulgación, exposición y debate alrededor de la fotografía. Otro pilar fundacional del Centro de la Imagen es Lunacornia, una revista especializada en fotografía, imagen y cultura visual. El primer número de Lunacornia, dedicado a Manuel Álvarez Bravo, se publicó en el invierno de 1992. Desde entonces, el Centro de la Imagen ha publicado 38 números de la revista y desde sus inicios mantiene su propósito de contribuir al análisis, investigación y reflexión de la imagen a través de colaboraciones visuales y textuales de importantes especialistas de la fotografía mexicana y mundial. Esa fue una idea de Flor Solea. Vamos a hacer una revista. Yo le digo, no. Yo ya había hecho Río de Luz, que eran estos libros del Fondo de Cultura Económica. Hicimos 20 libros. Flores Solea era del comité. Yo ya tenía una amistad de años con Flores Solea. Le decía yo, ¿para qué vamos a hacer una revista? ¿Qué pasa con las revistas? Te llega la revista.
la ves, no sé qué, te la llevas porque vas al dentista y ahí la ves, no sé qué, la echas atrás del coche, se asolea unas semanas y la gente la tira. Y cuesta tanto trabajo hacer una revista como hacer un libro. Y Flor Solea insistía y dije, y entonces acabamos haciendo una revista con una conciencia de que no se tirara. Entonces efectivamente era una publicación periódica. Al principio hacíamos 4 al año, para el pequeño equipo que teníamos era demasiado, entonces nos pasamos a 3 al año. La intención era como la reflexión sobre la imagen, no solamente, sí había muy buena fotografía, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? La educación, entender los procesos, los lenguajes visuales, esta idea de los lenguajes visuales modernos que manejamos en plataformas antiguas como los libros, etc. Y hacerla de pequeño formato, barata, una sola tinta y que podía circular. Y muy pronto nos dimos cuenta, ya a partir del tercer ejemplar, el tercer número, ya hacíamos 6,000 ejemplares, hubo muchas inscripciones. Bueno, soy Rogelio Rangel, diseñador gráfico y fotógrafo, artista visual en cierto modo. Bueno, sin duda Luna Córnea. O sea, fue una revista que la hablamos mucho, Pablo Ortiz Monasterio y yo. Tomamos como ejemplo otras revistas que funcionaban muy bien en esos términos y que nos sirvieron de ejemplo, ¿no? Había una revista memorable, Pauta, una revista editada por el maestro Mario Lavista, un músico excepcional, una gente talentosa de muchas miradas, y ese fue un ejemplo señero para nosotros. Trabajamos mucho al principio, nos costó mucho trabajo definir la maquetación, definir los contenidos. Fue una labor constante durante un tiempo hasta que finalmente la soltamos, se fue a la imprenta, nos mandaron pruebas y era increíble verla terminada, ¿no? Y a partir de ese primer número dedicado a don Manuel Álvarez Bravo se definieron varios conceptos para la imagen, para las portadas, para los interiores, para cómo se compaginaba la revista. Hola, mi nombre es Alejandra Pérez Zamudio, soy coordinadora editorial del Centro de la Imagen y dirijo la revista Luna Córnea desde hace un par de años. Pues la importancia que tiene la revista es que es parte de un proyecto público, que es el Centro de la Imagen, que es una revista que además tiene un formato de libro, que ha cambiado su extensión en páginas, pero que ha logrado crear diálogos entre la imagen y la palabra, y cómo la palabra específicamente en esta revista es una parte fundamental para entender, para contradecir, para confundirnos incluso con las imágenes, o para dejarnos a nosotros como lectores la decisión de saber sobre un hecho o sobre algo que pone como un planteamiento o una hipótesis la revista. En estas 3 décadas de existencia, la revista Luna Córnea ha sido dirigida por Pablo Ortiz Monasterio, Patricia Gola, Alfonso Morales y, en su nueva época, por Alejandra Pérez Zamudio. Cada número de la revista ha presentado una extensa versatilidad de temas como el cuerpo, el retrato, identidad y memoria, la ceguera, lucha libre, circo, fantasmas, cine, entre muchos otros. También ha dedicado números a las trayectorias de Manuel Álvarez Bravo, Gabriel Figueroa, Héctor García, Nacho López y Marco Antonio Cruz, por mencionar solo algunos. Así, para las personas aficionadas a la fotografía, Luna Córnea ha sido un referente nacional e internacional para reflexionar y pensar la imagen. Si bien la revista se ha distinguido por hacer trabajos de análisis muy profundo, hace lo mismo en imágenes de archivo, de colecciones, imagen contemporánea, imagen periodística e incluso ya imagen creada con inteligencia artificial. Esa es la manera en que ha evolucionado en el sentido de
cómo la misma imagen va avanzando, pero también en los diálogos y en las reflexiones de escritoras especialistas que han analizado desde distintas disciplinas lo que es la imagen y relacionar la imagen de distintas maneras, ya sea a propósito de un hecho histórico, a propósito de una reflexión que tiene que ver con la naturaleza, con la sociología, con la imagen como un pretexto, pero también la imagen como que corre en paralelo al texto. Luna Córnea ha sido un ejemplo de constancia y permanencia en el ámbito cultural de México y Latinoamérica, abriendo un espacio para cuestionar y discutir el lenguaje de la imagen. Sus ediciones de carácter monográfico se han ganado un lugar destacado entre las publicaciones dedicadas a la divulgación fotográfica dentro y fuera del país, dejando claro que la fotografía no es un asunto que compete solo al ojo detrás de la cámara, sino que también interesa a quienes no reclaman el título de fotógrafo, pero que sí expanden el significado de lo fotográfico. En nuestro próximo episodio conoceremos la historia de la conformación del acervo del Centro de la Imagen, que reúne una parte representativa de la producción fotográfica autoral contemporánea de México y América Latina. Acabas de escuchar Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Este episodio fue creado gracias a los testimonios de la curadora Emma Cecilia García Krinsky, el fotógrafo y editor Pablo Ortiz Monasterio, el artista visual y diseñador Rogelio Rangel, la curadora e investigadora Estela Treviño, la gestora cultural Gabriela González Reyes, el investigador Alejandro Castellanos, la editora Alejandra Pérez Amudio y el fotógrafo Enrique Villaseñor, quienes compartieron su experiencia para conocer la historia de proyectos que se volvieron fundamentales para el Centro de la Imagen. La coordinación general estuvo a cargo de Joan Trujillo Argüelles y Javier León Cuevas. En la producción de imagen y audio estuvieron a cargo Aldo Ocampo García, Alejandro Cepeda y Raquel Miguel Soto. En la investigación y redacción del guión colaboraron Alfonso Navarrete, Raquel Miguel Soto y Regina González Carrillo. La edición de audio y video la realizó Aurora Carvajal Hernández. En la voz en off, Joan Trujillo Argüelles. Gracias por escuchar.